Mi nombre es Paula y ahora les daré un breve concepto de metacognición. Si tuviésemos que resumir el concepto de metacognición en 2 palabras, deberían ser conocimiento y regulación. Conocimiento del propio conocimiento, que implicará ser capaces de conocer el funcionamiento de nuestra forma de aprender, comprender, saber e igualmente conocer los procesos del pensamiento. Regulación, control y organización de las estrategias y habilidades metacognitivas. ¿Qué es la metacognición? Bueno, para empezar, yo debo decir que no soy psicólogo, soy profesional de ciencias sociales y filósofo, y las respuestas que voy a dar es con base en lo poco que sé desde mi área, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos muy generales, la metacognición es el proceso consciente de darse cuenta de cómo aprendemos, cómo pensamos, ¿cierto? Cómo procesamos la información en un contexto de aprendizaje y así por esa misma línea, ¿sí? En términos muy generales. ¿Y cómo aplicamos esto en la vida? ¿Cómo es importante en la vida de cada uno? Pues es muy importante en la vida de cada uno porque, por ejemplo, hay un autor que se llama Gastón Bachelard, en un libro que se llama La formación del espíritu científico, y él habla en el primer capítulo de un aspecto muy importante de la metacognición, que él lo denomina obstáculos epistemológicos. Entonces son los obstáculos que nos impiden aprender mientras estamos estudiando, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué un estudiante al momento de abordar una lectura no le dan ganas de leérsela? ¿Por qué prefiere hacer otras actividades o leer un poco y a medida que va leyendo va sintiendo más incomodidad al punto de abandonarlo? Él lo explica allí. Listo, vamos con la tercera pregunta, que es ¿cuáles son las estrategias metacognitivas? Bueno, para la respuesta a esta pregunta, a mí me parece importante asumir la perspectiva psicoanalítica, el problema del inconsciente de la persona, ¿no? Es decir, regularmente, por ejemplo, a sus edades y en el nivel en que ustedes están, es muy difícil, digamos, atender conscientemente los procesos metacognitivos, ¿sí? Se necesita un abordaje teórico, un abordaje terapéutico, una asesoría profesional para empezar a uno a mirarse por dentro, ¿cierto? A evaluar los pensamientos, a los mismos sentimientos, las emociones mientras aprende. Pero entonces, si te refieres a las estrategias para tener control de la metacognición, yo diría con Gastón Bachelard que una de las estrategias es darse cuenta de lo que te impide aprender, ¿cierto? En primera instancia, o diagnosticarte tú mismo de cuáles son los elementos positivos y negativos que tienes en el contexto de la metacognición. Por ejemplo, Gastón Bachelard habla de que uno de los primeros obstáculos que impiden aprender es la opinión. O sea, nosotros tenemos opiniones sobre todo. Creemos saber lo que no se sabe, ¿cierto? Entonces nos preguntan sobre la situación de los indígenas, y entonces nos referimos a ese proceso por lo que hemos visto en los noticieros, pero no leemos la teoría sociológica sobre el problema, los antecedentes políticos desde un enfoque teórico-político de ese problema. No tenemos esas herramientas de aprendizaje profundo y real para abordar el problema. Entonces, tener opiniones nos impide ir a los argumentos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Stanislao Zuleta dice que la opinión nos da mucha comodidad psicológica, nos da tranquilidad. Tener opiniones es supremamente cómodo. Entonces, combatir la opinión es muy difícil, ¿cierto? Gastón Bachelard tiene más de 15, 20 obstáculos que nos impiden aprender y que regularmente cuando estamos en los procesos de aprendizaje en la universidad o en el colegio no nos damos cuenta de ello.
Por ejemplo, además de la opinión, él dice que todo el aprendizaje anterior del bachillerato, los medios de comunicación, la relación con los adultos, es decir, dentro de las estrategias tú tendrías que tener una capacidad crítica supremamente fuerte, ¿cierto? Para criticar a todos los adultos que te influencian, criticar todo el aprendizaje que recibiste del bachillerato, criticar la propia formación que estás haciendo en la universidad, criticar los contenidos de los materiales de estudio, es decir, una capacidad crítica muy fuerte. Esa sería un elemento muy pequeño dentro de una estrategia positiva para tener control de la metacognición, entre otros, ¿cierto? ¿Qué propósito tiene la metacognición? Bueno, si seguimos los autores que estamos citando, y de acuerdo y siendo consecuente con lo que he venido diciendo, el propósito sería que tú tuvieras un control consciente de tu propio aprendizaje. Ahora, por ejemplo, en la Uniminuto, ese es un proceso clave, porque aquí confiamos en la voluntad del estudiante, ¿cierto? Es decir, que no tenemos que estar detrás de él como un policía amenazándolo, sino que el estudiante tiene un control consciente. Ahora, el estudiante... Bueno, para continuar vamos a hablar acerca de los elementos más importantes de la metacognición. Entonces me gustaría que usted me dijera algunos elementos que usted pueda decir acerca de esto. Bueno, a mí me parece que los estudiantes, que en el contexto en el que estamos hablando, deben tener una perspectiva teórica, una ilustración teórica sobre la metacognición. Científicos que han investigado anteriormente ese tema, que le han dedicado años, tiempo, esfuerzo, y el estudiante abordar esas obras, los resultados de esas investigaciones, para tener conciencia, para conocer sobre el tema. Entonces, en el contexto teórico, a mí me parecen dos elementos muy generales, claves dentro de ese proceso, que son el elemento consciente y el elemento inconsciente, ¿cierto? Entonces, para mí, desde la perspectiva que estoy hablando de Gastón Bachelard, los procesos metacognitivos se localizan, aunque no exclusivamente, pero sí desde esa perspectiva, en el ambiente inconsciente. Es decir, la única forma de tener una ilustración en el contexto inconsciente sería, por ejemplo, saber qué es el inconsciente, trabajado desde la escuela psicoanalítica en psicología, cuáles son los elementos de ese inconsciente, cuál es la influencia de ese inconsciente sobre tu conducta, tu comportamiento diario, etc. Y ya cuando se ha ilustrado sobre ese tema, entonces, teóricamente, entrar a manejar esos elementos y a darle una consecuencia práctica a esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el estudiante se está dando cuenta que todos los materiales que está abordando para estudiar le causan incomodidad, está sufriendo con ellos, no le gusta, no le parece atractivo el tema, ahí es un problema inconsciente, porque en realidad el estudiante, si no tiene una perspectiva teórica, no se pone a evaluar por qué sucede eso, sino que cede ante la emoción y ante esa frustración que está sintiendo. Regularmente los estudiantes se le atribuyen al material, ¿cierto? Dicen es que me aburrió el tema, muy difícil, pero en realidad el problema es metacognitivo, ¿cierto? Está dentro de él, ¿sí? Entonces el hecho de que cuando uno escucha y dice es que ese material está difícil, uno ya se está dando cuenta que él no está ejerciendo un control sobre un elemento clave de la metacognición, que es su comportamiento inconsciente frente al problema de estudio, ¿cierto? A los materiales de estudio, etc. Entonces digamos que en general esos dos elementos desde la perspectiva que estoy hablando son claves para la metacognición, el consciente y el inconsciente.